Costa Rica. Un país conocido mundialmente por su biodiversidad, hogar de algunos de los refugios de vida silvestre más bellos. A la vez, enfrenta un enorme desafío: la gestión de residuos. Toneladas de basura se acumulan en ríos, playas o vertederos ilegales. ¿Cuál es el estado del problema y qué podría suceder si no se encuentran soluciones rápidamente? Viajamos hasta el estado centroamericano para visitar los lugares más afectados y hablar con aquellos que intentan poner freno a la sucia amenaza. Viajar por Costa Rica es un auténtico deleite en todos los sentidos. Carreteras que atraviesan cascadas, paisajes con volcanes, playas idílicas, bosques tropicales. No en vano es uno de los principales destinos internacionales para aquellos que aman la naturaleza. El país tiene numerosos lugares mágicos, pero quizá uno de los más llamativos sea el Refugio Nacional Ostional. Este área silvestre protegida, situada del lado que da al Océano Pacífico, también se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros marinos. El objetivo principal es proteger la anidación de tortugas marinas, sobre todo de lora. Es un animal en estado vulnerable, clasificado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es la tortuga más pequeña de las especies de tortugas marinas. Es la única especie que desova de forma sincronizada miles y miles de tortugas. Desde hace décadas, la economía del lugar está prácticamente basada en la llegada de los reptiles. Dependen del turismo y de la comercialización regulada y controlada de un pequeño porcentaje de huevos de tortuga. Hablar con los residentes supone sentir una mezcla de sentimientos, entre gratitud y orgullo por haber crecido rodeados de una maravilla natural, pero también cierto temor al depender de un fenómeno frágil. Elmid Molina, actualmente guía de turismo, recuerda cuidar de los bebés tortuga desde que era una niña. Sí sentimos que la arribada hace 2 años para acá se están comportando de una manera diferente. Normalmente llega una arribada por mes y en septiembre es uno de los meses que llega, que es la arribada más grande del año, y octubre. Y no tuvimos el año pasado, septiembre, arribada. Pese a las enormes cantidades de tortugas que pueden llegar a la playa, cualquier incidente puede asustarlas. Durante el tiempo que pasamos en el refugio hubo fuertes tormentas. Las lluvias y los restos de ramas acumuladas en la orilla fueron motivos suficientes para que los animales, que estaba previsto que aparecieran, decidieran no acercarse. Estos son restos de huevos de nacimientos previos. Se calcula que cada tortuga pone entre 80 y 120. Sin embargo, solo un 1% de las tortugas alcanzará la madurez. Es por eso que es tan importante su conservación y protección. Pero, ¿hasta qué punto es el refugio un lugar tan mágico como amenazado? Decidimos averiguarlo hablando con Gilbert, nieto del fundador de Ostional y uno de sus habitantes más veteranos. Ese nombre se lo puso mi abuelo cuando llegó acá, en esos años del año 1902. Y el nombre se debe a una ostra, es una concha que tiene un molusco adentro que se llama ostión. Es un banco de piedras que se sitúan allá. Y en aquella época eran ostras grandes. Y entonces, como eran muchos, eran miles las que habían, porque el mar no estaba tan contaminado, estaba libre de los químicos. Gilbert asegura que con los años, debido a la contaminación de las aguas y el sedimento pesado que traían como consecuencia de las construcciones, el molusco que da nombre al refugio se destruyó. Ahora observa con preocupación
cómo la mala acción del hombre también está afectando a las tortugas. La historia podría llegar a repetirse. Tuvimos que sacarle un tenedor de metal a una tortuga. La gente lloraba ahí de lo que estaban, porque decía que cómo es posible que la gente no puede ver que hay un problema. Aunque las reglas de preservación y cuidados están muy bien definidas dentro del refugio, estas desaparecen una vez fuera o son objeto de batallas legales, por lo que acaban afectando a la naturaleza de Ostional. Un ejemplo es Nosara, una localidad situada a tan solo unos 10 kilómetros. Allí vive Vanessa, que llegó a la zona hace 15 años para presenciar una arribada de tortugas y decidió quedarse para ayudar a protegerlas. Principalmente para las tortugas marinas y la vida marina, el riesgo es que puedan intentar de comer o ingerir el plástico, que les puede causar bloqueos en todos los intestinos hasta causar la muerte. Este plástico también tiene químicos tóxicos que puedan después afectar todo el cuerpo del animal y hasta los humanos que comen peces o otra vida marina. Hace pocos años ni siquiera teníamos un basurero aquí. El reciclaje existe únicamente porque hay una ONG local que se encarga de ello, pero la cantidad de residuos que estamos creando día a día en nuestras vías es demasiado. Costa Rica está registrando un crecimiento sin precedentes, lo que está atrayendo mucha riqueza económica. También, sin embargo, muchas consecuencias nefastas, como el aumento de la desigualdad, del desplazamiento de las comunidades locales y de la degradación ambiental. Desde el año 2020, Nosara ha experimentado un boom en construcciones. Conducir por allí supone un paseo muy movido debido a los socavones ocasionados por el transporte incesante de materiales pesados. También escuchar casi permanentemente ruidos de máquinas y excavadoras que están cambiando un paisaje natural por otro de ladrillo. El gran problema ha sido que a partir de la pandemia hay algún tipo particular de inversionista que no necesariamente está decidiendo venir a ser vecino nuestro a la comunidad, sino que decide invertir para construir una casa de alquiler. Marco explica que el reglamento que la asociación y el gobierno local aprobaron hace unos años para gestionar las construcciones con el fin de proteger el entorno natural fue detenido en los juzgados por parte de un empresario extranjero. Mientras, su organización afirma que en solo 3 años las denuncias ambientales se han triplicado. Los residuos se recogen en Nosara desde hace apenas 5 años por parte del gobierno local. Esto es algo increíble en Costa Rica que todavía sucediera hace 5 años, pero así es. Gracias a una gestión de nuestra organización ya se inició el sistema de recolección hace apenas 5 años. Pero además, bueno, la afectación ahora está en que logramos cerrar el vertedero ilegal que por muchos años operó, pero a partir de ese cierre han comenzado a pulular en distintas partes de la comunidad vertederos ilegales. Hoy estamos enfrentando por lo menos más de 7 sitios que tenemos identificados que son totalmente ilegales y donde muchos de los restos de las construcciones, los residuos de las construcciones, son los que están vertiendo esto ahí, incluso unos a la par de áreas de humedal y áreas protegidas. Nada más acercarnos a uno de esos vertederos fuimos amenazados por quienes lo guardaban. Aunque las instituciones están al tanto de lo que sucede, la falta de soluciones tiene impactos reales. Uno de los lugares donde más lo están notando es en el refugio local de animales. En el momento de la grabación estaban al cuidado de más de un centenar de especies diferentes. Francisco lleva 8 años como jefe veterinario. Asegura que al principio atendía unas 250 emergencias al año. Ahora superan las 400. Las más comunes, atropellos, electrocuciones y problemas derivados de la contaminación. No, lastimosamente todo eso lo que lleva es, primero que todo, una contaminación de suelo terrible, que eso eventualmente va a afectar la flora normal de acá, que también todo es un ecosistema, todo vive en armonía y va a terminar afectando a los animales.
nos han llegado animales que lastimosamente se han infectado, se han intoxicado con desechos de personas, por tomar agua sucia, pero lastimosamente eso es todo el contacto y todo el mal manejo de desechos que lleva a que los animales sí sufran y se enfermen y lastimosamente algunos sí mueren. Nosara no es el único punto en Costa Rica donde se sienten las consecuencias de la mala gestión de residuos. De hecho, uno de los más impresionantes se encuentra a menos de 100 kilómetros de la capital. El municipio de Tárcoles está situado en la desembocadura del río que tiene el mismo nombre. Es uno de los más contaminados de toda América Latina. Fue impactante hablar con los pescadores de la cooperativa local y escuchar cómo la situación se ha degradado en tan solo unas décadas. Vieras que esto para nosotros ha sido un problema, ya que la contaminación tan grande que ha habido en ese río, a nosotros nos cae todo el problema de la capital, ¿verdad? Porque ahí vienen todos los residuos sólidos, ¿verdad? Que llegan a nuestro mar y hecho de que muchas especies hayan tenido que irse más lejos. Entonces la pesca, ya ahora nosotros tenemos que salir más lejos a buscarla. Antes, en los años 70, 80, la pesca era muy cerca de nuestra costa, no teníamos que alejarnos tanto para traer bastante pescado. Janet lleva más de 20 años dedicándose a la pesca, lo mismo que antes hizo toda su familia. De esa actividad dependen muchas en la zona para poder sobrevivir, además de ser vital para la alimentación de la comunidad. El 90% de lo que consiguen se consume a nivel local. Nosotros pescamos a 1 kilómetro fuera de la desembocadura del río. Lo que nos dice la guardacosta es 1 milla, más bien es kilómetro 600 a vuelta redonda de la desembocadura del río. Ahí es donde nosotros pescamos. Y sin embargo ahí agarramos basura en cantidad. Imagínense que aquí vienen a escorar lavadoras, de todo viene ahí, sillones, de todo ahí en ese río. La gente cuando van ahí a limpiar los ríos, ahí las playas esas, sacan de todo. Lavadoras, abanicos, sillones, almohadas, de todo tiran ahí. Eso es algo, y todo eso contamina lo que son las aguas. Aparte de los químicos que tiran las empresas, que eso no debería hacer, porque los químicos matan los camarones y los pescados de los ríos. Un poco más hacia el norte comprobamos por nosotros mismos el increíble nivel de suciedad. Mientras andábamos, prácticamente no tocábamos la arena con los pies. Todo estaba cubierto de ramas y toneladas de basura y plástico. Este es el estado de una playa situada más o menos a 1 kilómetro del Tárcoles. Se calcula que a lo largo de la cuenca de ese río se sitúa más de la mitad de la población de Costa Rica. También el 80% de la industria, lo que le hace muy vulnerable a la contaminación. En ese epicentro de la inmundicia nos encontramos con miembros y voluntarios de la organización Mare Blue. Fue fundada en 2018 por Jerónimo, un surfista muy preocupado por el creciente nivel de residuos que se encontraba en el mar. Está estimado que más de 400 toneladas diarias de residuos terminan aquí en el medio ambiente. Tenemos un surtido de juguetes, elementos que llevan años aquí. Acá acabamos de ver un juguete del 2005, un cassette que todos conocían de los que somos más viejos. Juguetes de todo tipo. Hemos encontrado botellas de los 80s, de los 70s inclusive, y eso demuestra que la contaminación da vueltas y vueltas y vueltas, se va destapando, se va tapando, y pues anda en un ciclo
muy negativo. Se va descomponiendo los microplásticos, que son los que últimamente terminan contaminando el medio ambiente, la vida marina, el ser humano. Jerónimo nos cuenta que en 6 años, gracias al esfuerzo de cientos de voluntarios, han recuperado unas 400 toneladas de basura plástica. Hay que tener en cuenta que prácticamente la misma cifra diaria acaba en calles, lotes y quebradas de Costa Rica. Unos residuos que eventualmente terminan en los océanos. Es decir, si la tarea parece titánica, el problema es descomunal. Además, siempre están buscando nuevas donaciones con las que poder seguir manteniendo económicamente el proyecto. Lejos de desmotivarse, ellos creen que su labor es, ante todo, educativa. Hay una frase con todo esto y me encanta que ustedes estén aquí porque dice esa frase que solo si conocemos lo que está pasando nos puede interesar y nos puede hacer querer cambiar esa situación o esa realidad. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es eso, ver y abrir los ojos a la realidad para poder que nos impacte, que nos llegue y que podamos hacer algo. Pero, ¿cuál es el estado general de la gestión? ¿Cómo es posible la formación de esos ingentes cúmulos de desechos en Costa Rica? El país promulgó una ley de gestión integral de residuos en el año 2011, pero al parecer no se está cumpliendo. Se calcula que apenas el 12% de la basura es revalorizada o reciclada. A pesar de que Costa Rica es uno de los países que tiene mucha más legislación si lo comparamos con la región en temas de normativa ambiental y específicamente en residuos tenemos un sinnúmero de decretos y de reglamentos, realmente este marco regulatorio no trae incentivos necesariamente, lamentablemente, implementados para cómo acceder a mecanismos de financiamiento. El primer eslabón en la gestión de residuos son las municipalidades y solo la mitad de ellas en Costa Rica está haciendo las cosas bien. Es lo que nos contó Olman Mora, quien nos explicó que además de la falta de financiación hay otros 2 motivos por los cuales las leyes no se respetan: la ausencia de mecanismos legales que obliguen a ello y una pobre educación entre la ciudadanía. Mora fue uno de los encargados de diseñar una estrategia de gobierno para intentar avanzar hacia una economía circular. El objetivo, romper con el modelo lineal en el que vivimos basado en producir, consumir y desechar sin preocuparnos sobre el impacto ambiental. Es tan difícil como apremiante. Hay que desacoplar, en primer término, la contaminación del crecimiento. Y entonces eso significa que tienen que haber cambios de hábito en la ciudadanía y en las mismas empresas e industrias. A la gente común le da pereza separar, porque dice, todo se lo llevan a enterrar. Ese fantasma del relleno sanitario ha hecho daño en la población, desde mi modo de ver. ¿Por qué? Porque ha hecho pensar que yo no hago nada, yo estoy pagando mis metros lineales de la casa, el derecho de estar ahí y saco y pago los servicios de aseo y limpieza de la ciudad o del lugar donde vivo. Y se lo llevan ellos son los encargados. Actualmente el destino final de la mayoría de la basura en Costa Rica son los rellenos sanitarios, es decir, vertederos donde se entierran los residuos. Sin embargo, la vida útil de los que existen ya está prácticamente agotada. Una verdadera crisis, en palabras de la propia ministra de Salud. Mientras se quedan sin espacio, el país genera cada año un 10% más de residuos sólidos. Esto supone aumentar la presión de los rellenos y, por lo tanto, la tensión con las comunidades. Lo vimos, por ejemplo, en el de La Carpio. Situado en la capital, durante el tiempo de nuestra grabación, ese relleno ya había sido declarado al límite de su capacidad, pero seguían llegando 500 toneladas de residuos al día desde una decena de municipios diferentes. El malestar entre los vecinos era más que evidente. Para nosotros en la comunidad es un basurero a cielo abierto. Los camiones vienen sin tapar la basura, los buzos que se encuentran dentro de los camiones que se vienen parando para que ellos puedan venir botando la basura por toda la calle, la única calle de acceso que nosotros tenemos como comunidad. Es una nada más, entrada y salida. Entonces, esto nos perjudica grandemente.
Es imposible imaginar cómo debe ser vivir día a día junto a un vertedero. El tiempo que estuvimos allí experimentamos olores repugnantes y vimos grandes carencias relativas al saneamiento. Además, el movimiento constante de basura atrae a jóvenes de bajos recursos que intentan ganar dinero revendiendo algunos de los materiales. Sin embargo, para conseguirlos se producen quemas descontroladas. Algunos de los residuos acaban nuevamente en la calle o incluso en el río. Yo a cada momento voy al hospital, sobre todo cuando los olores están escarbando, sacando de adentro para rellenar con otra y echar encima lo que hay enterrado ahí. Eso es tremendo, es como estar en el purgatorio uno. Es tremendo, los malos olores, la podredumbre. Una de las paradojas más indignantes es que la empresa que administra el relleno de la Carpio es canadiense. En su web asegura ser líder en la recolección, acopio, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de Costa Rica. Esto, al mismo tiempo en que el propio gobierno reconoce que el mal manejo de esos residuos ha llevado al país a una situación de colapso. Aún así, una compañía extranjera se está lucrando a costa del padecimiento de vecinos que se sienten ignorados y estigmatizados. Todos generamos basura, pero nadie quiere cerca un vertedero. Fuimos testigos de una reunión comunitaria que tenía como objetivo evitar la apertura de un nuevo relleno. En ella participaron diversos expertos que informaron sobre los peligros y las estrategias que las empresas utilizan para conseguir sus propósitos. Una de ellas, dividir a las poblaciones. Otra, la persecución judicial. Cuando los ciudadanos se organizan para protestar, lo que hacen las empresas es escoger a 2 o 3 personas y se les hace una demanda. Y claro, son personas de pocos recursos que para poderse defender de esas demandas tienen que contratar abogados y se les vuelve impagables, ¿verdad? Por un simple documento en Costa Rica un abogado cobra $1,000, ¿verdad? Eso es tan solo un documento. Entonces, el amedrentamiento por parte de las empresas es terrible, es toda una presión. A la gente realmente la vida se les devuelve una desgracia. Ronald Arrieta defiende como factible ese ideal de economía circular, es decir, que el país pueda por sí mismo llegar a reciclar o reutilizar prácticamente todo, a excepción de algunos productos que son imposibles, como determinados tipos de plástico. Aunque tras ver tanta basura y los efectos que está generando, a mí me pareció casi una utopía, hubo una visita que me hizo cambiar de parecer. Fue a una empresa de reciclaje y construcción donde cada día recogen 1 tonelada diaria de plástico y lo convierten en una especie de madera elaborada con ese material. Tapones de botella, desechos sanitarios o incluso billetes descartados pasan a ser resistentes y bonitos muebles, porches o parques infantiles. Jaime, el gerente y fundador, asegura que poco a poco la sociedad costarricense está cambiando. Hubo épocas en que costaba trabajo conseguir materia prima. Ahora toca decirle, por favor, no traigan más. O sea, que gente que me llama a decirme le va a llevar, téngala ahí guardada porque ahora estoy que no tengo por dónde caminar. Otro de los aspectos prometedores fue comprobar que este tipo de iniciativas en Costa Rica cuentan con el apoyo de la propia industria plástica. Ellos también apuestan por un futuro con menos residuos. Sin embargo, recuerdan que al sacrificio debe sumarse el consumidor. La industria del reciclaje es cara, ¿sí? La tecnología del reciclar es cara. Y ahí tenemos un gran reto como mundo, porque muy a menudo la industria consumidora de plástico dice, no, yo prefiero el material virgen porque es más barato que el material reciclado, porque me da mejores prestaciones y el reciclado casi vale lo mismo. Ahí tenemos una lucha ambiental, una lucha filosófica como consumidores, de qué le conviene más al mundo. Costa Rica es uno de los países del mundo que posee una mayor densidad de biodiversidad.
Un lugar pequeño con una concentración impresionante de muchas de las especies que existen en nuestro planeta. Cientos de ellas, además, son endémicas. Solo se encuentran allí. Ganarle la guerra a los residuos y a su sucio desafío es, por lo tanto, más que una cuestión nacional, supondrá una victoria para todos y cada uno de nosotros.